¿Alguna vez te has encontrado en una situación tan complicada que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo? Hoy te traigo una historia que puede parecer sacada de una novela, pero que para mí fue una realidad abrumadora. Me enamoré de mi padrastro después de un verano inesperado, y no fue solo por su amabilidad o su apoyo. Antes de empezar, suscríbete, dale like y comparte. Todo comenzó cuando mi madre, Laura, decidió casarse con Ricardo, un hombre que para mí era un completo desconocido. Al principio, Ricardo era solo una figura lejana en mi vida, una presencia que se limitaba a ser un amigo de la familia y a quien saludaba educadamente en las reuniones. No había nada particularmente memorable en él, solo un hombre que ocupaba el lugar de un esposo para mi madre. Nuestra relación se mantenía en una línea cordial pero distante. Ricardo era amable y educado, pero había una barrera invisible entre nosotros que impedía cualquier conexión más profunda. Yo era una adolescente que veía en este nuevo matrimonio una intrusión en mi vida, un cambio que se sentía como una alteración de mi mundo perfectamente establecido. La vida en casa se ajustaba a una nueva dinámica, una que no estaba clara para ninguno de los miembros de la familia. Laura estaba feliz, y eso era lo único que realmente importaba, pero yo no podía evitar sentirme incómoda. La casa, que alguna vez había sido un refugio para mí, ahora se sentía diferente. Ricardo estaba allí para quedarse, y con él venían nuevas rutinas y cambios sutiles pero significativos. Las cenas familiares se volvieron más formales, los horarios se ajustaron para acomodar a Ricardo, y mi madre parecía estar en una especie de perpetuo estado de alerta, intentando mantener el equilibrio perfecto entre su nueva vida y su vida pasada. Traté de adaptarme a esta nueva situación, a aceptar a Ricardo como parte de mi familia, pero el proceso no fue fácil. Sin embargo, todo comenzó a cambiar durante un verano particularmente caluroso, cuando Ricardo organizó una excursión en familia a la playa. Era un evento que mi madre había planeado durante semanas y que, a pesar de mis reservas, decidí acompañar. La playa, con su mar azul y su arena dorada, se convirtió en el escenario donde Ricardo empezó a mostrar facetas de sí mismo que yo nunca había visto antes. Era como si la libertad del aire costero hubiera despojado a Ricardo de su coraza formal y le hubiera permitido mostrar su verdadera esencia. Recuerdo vívidamente cómo, durante una tarde de juegos en la playa, Ricardo se unió a nosotros en una partida de voleibol improvisada. Con cada risa y cada movimiento, su actitud comenzó a desdibujar la imagen distante que había tenido de él. Comencé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La forma en que Ricardo interactuaba con mi madre, cómo la miraba con una ternura que me hizo reconsiderar mi percepción de él. No solo era un hombre que ocupaba un lugar en nuestra casa, sino que también era alguien con una capacidad genuina para conectar con los demás. Sus acciones, que antes me parecían meros gestos de cortesía, empezaron a tomar un nuevo significado. Cada sonrisa compartida, cada gesto de cariño hacia mi madre, me hacía cuestionar mis propios sentimientos. Ricardo comenzó a ocupar un espacio en mi mente que antes había sido reservado para figuras más familiares y cómodas. Me encontré a mí misma buscando excusas para pasar más tiempo con él, para conocerlo mejor. La complejidad de mis emociones me asustaba. A medida que mis sentimientos por Ricardo se intensificaban, me vi envuelta en una tormenta emocional que me desbordaba por completo. La simple idea de estar enamorada de mi padrastro era algo que nunca había imaginado, y enfrentarlo se convirtió en una batalla interna desgarradora. Ricardo, que antes era solo una figura distante, ahora ocupaba un espacio en mi corazón que me resultaba completamente ajeno. Me sentía atrapada en una maraña de emociones contradictorias, incapaz de comprender cómo alguien que era parte de mi familia podía despertar en mí sentimientos tan profundos y confusos. La culpa y el miedo me consumían y me atormentaba la idea de que mis sentimientos pudieran poner en peligro la estabilidad de nuestra familia. ¿Cómo podía permitirme amar a alguien que era, en esencia, una extensión de mi madre? La confusión era abrumadora y en mis momentos más oscuros me preguntaba si estaba enloqueciendo o si simplemente estaba reaccionando a una proximidad que había nublado mi juicio. Antes de seguir, suscríbete,
dale like y comparte. Intenté aferrarme a la lógica, buscar respuestas en los rincones más oscuros de mi mente. Me preguntaba si lo que sentía por Ricardo era auténtico o simplemente el resultado de la cercanía y la familiaridad que habíamos desarrollado. La proximidad de nuestra convivencia había creado un terreno fértil para el florecimiento de emociones que nunca antes había experimentado. Me cuestionaba si estaba idealizando a Ricardo, viéndolo a través de una lente distorsionada que me impedía ver la realidad. Los momentos compartidos en la playa, los gestos de cariño y la forma en que me hacía sentir especial podían ser simplemente parte de una ilusión creada por la proximidad diaria. Intenté convencerme de que mis sentimientos eran solo una etapa pasajera, una confusión que se desvanecería con el tiempo. Sin embargo, mientras trataba de racionalizar mi situación, la realidad era que mis emociones seguían siendo intensas y perturbadoras. Finalmente, llegó el momento en el que supe que no podía seguir ignorando la magnitud de mis sentimientos. La presión interna y la culpa acumulada se volvieron insoportables. Decidí hablar con mi mejor amiga, Carla, una confidente en quien confiaba plenamente. A pesar de la delicadeza del tema, necesitaba a alguien con quien compartir mi dolor y confusión. La conversación con Carla fue un bálsamo inesperado. Su comprensión y apoyo me dieron el coraje para enfrentar mis sentimientos de manera más clara. A través de nuestra charla, pude explorar mis emociones sin el peso del juicio. Carla me ayudó a ver que mis sentimientos eran válidos y que, aunque complicados, no definían mi carácter ni mi integridad. Decidí que era necesario mantener mis sentimientos en secreto, al menos por el momento, para proteger la estabilidad de mi familia y evitar causar un daño innecesario. Esta decisión, aunque fue la más sensata en ese momento, tuvo un impacto profundo en la dinámica familiar. A medida que mantenía mis sentimientos en secreto, la distancia emocional entre Ricardo y yo se hizo más palpable. La falta de comunicación abierta creó una barrera invisible que afectó nuestra relación. Ricardo, que antes había sido una figura cercana y accesible, se convirtió en una presencia más distante y nuestra interacción se volvió más formal y reservada. La atmósfera en el hogar cambió, la tensión y la incomodidad se hicieron evidentes en cada reunión familiar. Mi madre notó el cambio en mi comportamiento, pero, sin saber la razón exacta, asumió que era simplemente una fase pasajera. La carga emocional que llevaba a cuestas comenzó a influir en mi bienestar general y en mi relación con el resto de la familia. Después de muchas noches de insomnio y conversaciones profundas con Carla, entendí que los sentimientos que tenía por Ricardo no eran simples ni unidimensionales, pero eran manejables. Carla, con su paciencia y empatía, me ayudó a ver que mis emociones, aunque complejas, eran parte de la experiencia humana y no necesariamente un signo de debilidad o confusión. A través de nuestras charlas, empecé a comprender que lo que sentía no era un amor prohibido, sino una reacción natural a la cercanía y a la conexión emocional que había desarrollado con Ricardo. Me di cuenta de que los sentimientos pueden ser enredados y difíciles de manejar, pero eso no significaba que debía castigarnos por ello. Aprendí a aceptar que mi situación era complicada y que no había una solución simple. Decidí que la mejor manera de resolver esta situación era enfrentar mis emociones con honestidad, sin dejar que dictaran mis acciones de manera impulsiva. Esto significaba permitir que mis sentimientos existieran sin dejar que tomaran el control de mi vida o afectaran negativamente a mi familia. A través de este proceso de autoaceptación y reflexión, mi relación con Ricardo y mi familia experimentó una transformación significativa. Mi enfoque cambió de una lucha interna constante a un entendimiento más equilibrado de mi situación. Con Ricardo, comencé a interactuar de una manera más genuina y relajada, sin la presión de mis sentimientos ocultos. Esta resolución no significaba que mis sentimientos se desvanecieran por completo, sino que había encontrado una manera de coexistir con ellos sin dejar que dominaran mi vida. La aceptación y el manejo saludable de mis emociones me permitieron avanzar con una nueva perspectiva.
en la que pude apreciar la importancia de mantener el equilibrio y la armonía en mis relaciones personales. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.